e internacional, entre otros. El día de hoy abordaremos la izquierda ecuatoriana desde una visión histórica entre la acción partidaria y los sujetos colectivos. Y para Ujú. ello, algo de contexto. ¿Qué ocurre con los partidos y con las tendencias políticas en el Ecuador? Para las, para las elecciones de febrero de 2025 podrían presentarse alrededor de 17 binomios, pero como se ha visto, muchos de ellos no tienen ninguna historia con las formaciones por las que se presentan. Muchas tiendas políticas con las formaciones por las que se presentan, además se han convertido, podríamos decirlo, en partidos de alquiler. Otras buscan desesperadamente candidatos a los que no les une tampoco los ideales ni el proyecto político, sino únicamente la posibilidad de que sumen y arrastren votos para mantener el registro legal, para mantenerse vigentes, y otras más son apenas una extensión de los intereses particulares de, llamémoslos, pseudo líderes y de sus entornos familiares o económicos. Por eso la imagen que se tiene de todas las tendencias políticas se nos aparece un tanto desdibujada, pero no es solo eso, ¿no? La impresión que queda es que las propias agrupaciones políticas tienen una imagen desdibujada de sí mismas. ¿Qué son? ¿Qué ideales tienen? ¿Qué intereses representan? ¿Qué propuestas tienen para enfrentar los problemas tan profundos que ahora mismo aquejan a la sociedad ecuatoriana? Estas son preguntas muy difíciles de responder si solo miramos lo que hacen y dicen ahora. Aunque no se sepa su recorrido histórico, pues marca significativamente los problemas actuales, ¿no? Y en este programa seguimos reflexionando sobre la izquierda ecuatoriana. Eh, Hay que manifestar también que hoy se anunció que las agrupaciones políticas concurrieron al llamado para la unidad de la izquierda, el centro izquierda también y el progresismo. Habían aprobado un programa de consenso mientras todavía siguen discutiendo si habrá o no habrán acuerdos electorales y qué forma tendrán estos, ¿no? Y todavía no es, y a menos de 24 horas de ser mucho por definir, aparentemente, o quizá mucho por de 1920, tiene, por tanto, una trayectoria centenaria. Sabía la izquierda que se diferenciaba de las otras corrientes conservadores y los liberales. Tenía claro el tipo de transformación social por el que luchaba, qué sectores sociales buscaban unificar para lograr esta transformación, qué comprensión tenía en ese entonces la democracia. Para el programa de hoy nos complace contar con la presencia del historiador Fernando López Romero. Él es académico, militante también, que ha acompañado varias luchas durante toda su vida a los movimientos sociales. Fernando, agradecemos profundamente que nos acompañes y que hayas aceptado estar en este conversatorio. Y quizá podríamos empezar hablando de tus investigaciones actuales. Nos podrías contar y sobre todo cuál es la importancia de la historia para tener en consideración lo que ahora está ocurriendo. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. El placer es mío. Me pica la lengua para referirme a la coyuntura, a lo que está pasando en este momento. Vi la rueda de prensa de hoy día y me pareció de un patetismo inusual, ¿no? De un patetismo inusual. Pero lamentablemente no hay tiempo. Me dicen que tenemos una hora y no podría quizás referirme a eso, sino muy brevemente. No, lo que vimos ahora, entiendo, desde algún lugar de nuestra ciudad, el anuncio de que habría un programa mínimo en el cual se reconocerían todas las organizaciones de izquierda, mientras alguien gritaba viva la unidad, las caras que se veían en la mesa reflejaban todo lo contrario, reflejaban que esa unidad no era viable, ¿no? Y habrá que preguntarse por qué.
Yo creo que en general, para pasar de este punto, desde la caída del muro de Berlín, vivimos un proceso en el caso del Ecuador muy claro de desconfiguración ideológica. Antes como que la foto de la izquierda y de un izquierdista era una foto clara. Ahora es una foto movida, ¿no? Es como un rostro que se difumina, que no se sabe bien quién mismo es, qué mismo es, quién mismo es. Creo que además hay una dispersión del espacio político, ¿no? En general, y por supuesto de lo que era la izquierda, en el cual hay partidos de alquiler, ¿no? Partidos de alquiler. Cuando alguien hablaba alguna vez de tiendas políticas, yo creo que acertó. Muchas son eso, son como una tienda donde alguien va y compra una candidatura. Y esas tiendas tienen dueño, ¿no? Gerente, propietario, dueño, etcétera, ¿no? Guaruras también. Y creo que también estamos viendo el fruto de una concentración caudillista, ¿no? Este siempre fue un país de caudillos y no ha dejado de serlo, ¿no? Y entonces, además de dueños, hay dueños que gritan mucho y que a los que no se les puede ni siquiera regresar a ver de una manera que ellos consideren inadecuada. Creo que eso estamos viendo este rato, ¿no? Y claro, para terminar esta reflexión, sí hay que preguntarse quién mismo es de izquierda. ¿Qué son las izquierdas? No vi allí gente que hace unos años ni imaginarnos pudiéramos haber supuesto que los íbamos a ver sentados con otras personas. Pero pasemos de allí. Entiendo que ustedes van a tener un programa especial sobre esto y allí se abordarán estos temas, ¿no? A ver, primero, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿No? Yo estoy trabajando desde hace ya algún tiempo en, en la identificación, como, como investigación histórica quiero decir, en la identificación de lo que era el sujeto subalterno, entendiendo este concepto de subalternidad para no centrarnos tan estrictamente en otras categorías, en la primera mitad del siglo XX. En ese periodo que va de 1896 a 1944 en rigor y quizá que se extiende un poquito más, ¿no? Voy a explicar por qué 1896 y no 1895, ¿no? No es solamente por dar la contra, ¿no? A quienes consideran ese año como un año fijo, ¿no? En el que el Ecuador habría tenido un antes y un después. Estoy investigando este sujeto, ¿no? Con especial énfasis en lo que se puede entender como la clase obrera. El sujeto subalterno está configurado por tres o cuatro grandes bloques sociales. Uno es la clase obrera de origen artesanal, una clase obrera de pequeñas fábricas, de servicios, y esa clase obrera aparece con fuerza en estos años y tuvo una actuación importante. Eso estoy investigando, ¿no? Justamente para refutar, ¿no? A aquellos que consideran que aquí nunca hubo una clase obrera, que la única clase obrera, si es que existió, fue masacrada el 15 de noviembre del 22. Y se recuerda la masacre, el martirologio, y no pasamos de allí. Dentro de ese sujeto subalterno hay tres sectores importantes más, ¿no? Uno es el campesinado indígena, los indígenas, muy importantes desde los años 10 del siglo anterior en adelante. Otros son los campesinos, especialmente de algunas zonas de la costa, que están confrontándose ya con el gran capital de la burguesía financiera, comercial, que es el ala que es la fracción burguesa dominante, ¿no? Que está al mando del país utilizando o teniendo como representantes políticos a los liberales, incluido Alfaro. Alfaro se le saca de eso, pero Alfaro está muy emparentado, muy relacionado políticamente con estos. El otro sector, un cuarto sector, es o fueron las capas medias que van a jugar un papel importantísimo en estos años. Yo estoy concentrado sobre todo en la clase obrera, ¿no? En esta clase obrera
que se transforma en estos años en un importantísimo sujeto social y sujeto político. No es esa clase obrera, insisto, a la que se la ve como víctima de una vil e infame masacre en noviembre del 22. Va mucho más allá, es muy compleja. ¿Por qué coloco 1896 como un punto de partida para tener una referencia cronológica? Porque en 1896 se produjo la primera huelga de la que se tiene noticia en el Ecuador. Los carpinteros de Rivera, que eran los que son los que construyen casas, puentes de ese tipo de obras, se fueron a la huelga en 1896. Luego de el gran incendio de Guayaquil, miles de ellos habían sido contratados, ya con Alfaro en el poder, para reconstruir esa ciudad, que en un 80% se había quemado. Y ellos son de los que primero se tiene evidencia de que se fueron a la huelga. Se habrían ido a la huelga 4.000 por jornada laboral y por aumento de salarios, y ganaron la huelga. A partir de allí se van a producir hasta 1944 muchísimas huelgas. Se pueden detectar alrededor de 60 huelgas, incluidas huelgas generales, tres huelgas generales, de grupos de trabajadores distintos y por lo menos dos huelgas generales de un sector específico de trabajadores. Esto es un movimiento que no había tenido, por lo tanto, precedentes y que va a ser muy importante para configurar a ese sujeto social y sujeto político, porque son trabajadores que no solamente hicieron huelgas por sus derechos específicos, sino que construyeron una agenda política y una agenda no solo para ellos, sino una agenda en la que involucraban a otros sectores sociales, es decir, dialogaban, interactuaban con otros sectores sociales y una agenda con la cual interpelaban a las élites. Entonces, en eso yo estoy trabajando. Culmino esta parte. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿No? El propósito de eso es refutar la idea o confrontar la idea de que el Ecuador que se moderniza en esos años se configura una cuestión social, una preocupación por lo social, que luego se expresará en derechos, inclusive en códigos como el Código de Trabajo, en derechos sociales, en derechos económicos, en derechos políticos. Se constituye la seguridad social, se constituye la contratación colectiva y los derechos laborales en el Código de Trabajo. Se organizan y autoorganizan asociaciones y sindicatos, no solamente urbanos y obreros, sino también en el campo, con ese nombre. Yo me hago la pregunta, si quitamos todo esto del escenario histórico, el Ecuador habría sido o habría seguido siendo una república oligárquica, de militarotes, de caudillos, de politiqueros, de operadores políticos, de gángsters, como los vemos ahora. No habríamos tenido ese tránsito hacia un Ecuador distinto. Entonces, mi propuesta es que es la lucha de estos trabajadores, del campo y de la ciudad, la que permite que el Ecuador haga ese salto. Un salto que no lo estaban haciendo los liberales. Los liberales tenían una visión social extremadamente oligárquica. No tienen claro, de ninguna manera les interesa además mirar al obrero, al campesino, al indígena como un sujeto de derechos. No lo es para ellos. Las repúblicas oligárquicas que existen en América Latina son excluyentes, no incluyentes. En derechos políticos, por ejemplo, en derechos políticos tienen tal pánico del voto popular. El pánico es porque creen que la masa popular va a votar por los conservadores, que la práctica que introdujeron los liberales en el poder desde Alfaro en adelante fue el fraude electoral.
Entonces, la lucha por el sufragio libre es una lucha clave en la que están insertos estos sectores subalternos. Esta visión contrarresta la visión, diríamos, más tradicional de que es la revolución liberal la que permite dar este tránsito. No, no es la revolución liberal. Más mérito y más peso hay que darle a la revolución juliana en esta introducción de derechos políticos y sociales y a la lucha popular en general. ¿Y quién hizo la revolución juliana? La revolución juliana la hicieron miembros de las capas medias, que eso eran los militares, sobre todo la oficialidad joven del ejército, que es la que hizo la revolución juliana, o por lo menos la que derrocó, ¿no?, al gobierno de un liberal llamado Gonzalo Córdoba. No fueron los liberales, fue contra los liberales que se hizo la revolución juliana. Y la visión que tienen los conservadores sobre lo social, y con esto concluyo esta reflexión, es una visión que está mucho más cercana al catolicismo social, a la encíclica de León XIII, que a cualquier idea real de justicia social. Es una idea de conciliación de clases bajo el amparo del San José Obrero o del Corazón de Jesús y en definitiva de la Iglesia. Ellos no conciben, por lo menos en los años 20 y entrado a los 30, no tienen una idea de los trabajadores haciendo una lucha desde ellos mismos. ¿Sí? Se constituye la CEDOG en 1938 y allí parece que comienzan a moverse ciertas cosas. Pero la idea de la lucha autónoma de los trabajadores por sus derechos es una idea que surgió ni siquiera de la izquierda, surge de los propios trabajadores. En 1896 no existe ninguna militancia de izquierda en este país, por lo menos de lo que la evidencia histórica nos dice. Yo quisiera descubrir, ¿no?, si tuviera una máquina para regresar en el tiempo, la reunión en la cual estos carpinteros de Ribera de Guayaquil decidieron ir a algo que aquí no había ocurrido antes, y ese algo se llama huelga. Pero en esa reunión, cuando tomaron esa decisión, estuvieron ellos. No hay evidencia ni de anarquistas, ni de socialistas, ni de comunistas. Ellos vendrían después y van a jugar un papel importante, ¿sí? Entonces, la lucha social, la autoorganización, proviene de los propios trabajadores, sobre todo de los trabajadores de la costa, donde no existe una tutela tan fuerte de la iglesia. En la sierra sí hay una tutela fuerte de la iglesia, de la que también los trabajadores serranos se van a sacudir en los años 20, a finales de los años 10 y en los años 20, cuando constituyen dentro del movimiento mutualista, constituyen sus propias organizaciones, independizándose de los maestros de taller, que en realidad eran unos patronos y muy déspotas, y también sacudiéndose en gran medida la tutela de la iglesia. Los operarios sastres, los tipógrafos, en el caso de Quito, irán a las huelgas. Todavía no hay la izquierda, a finales de los años 10, ¿no? Esto es lo que yo quería quizá aclarar y no sé si me extendí demasiado, si tú tengas alguna pregunta puntual o yo sigo Sí, con esta gracias, cuestión. Fernando. Bueno, estamos conversando sobre la trayectoria de la izquierda ecuatoriana y nos haces como un preámbulo, ¿no? Justamente desde antes de que aparezca la izquierda ecuatoriana. Y bueno, ya en función a esto, ¿cómo se definía la izquierda ecuatoriana en sus inicios y cuál era su discurso político? Ya, y bueno, un poco ya mencionaste anteriormente, pero quizá podríamos ahondar cómo se diferenciaba tanto de los conservadores como de los liberales. Muy buena la pregunta y entremos al punto, ¿no? Yo solamente quiero decir que sí, no hay mucha evidencia, pero hay evidencia ya, hay trabajos que se han hecho, hay investigaciones, hay testimonios.
Y yo los recomiendo a todos, a los escritos por gentes de derechas sobre el movimiento sindical, hay algunos trabajos interesantes, y a los escritos por gentes de izquierdas sobre la organización obrera, popular, campesina, indígena, y también sobre la izquierda. Hay trabajos valiosos, ¿no? Eh, que son indispensables. A ver, yo creo que primero sobre la izquierda hay que mirar las condiciones históricas en las que surge esta izquierda. Una izquierda, para decirlo de alguna manera, que orgánicamente estaba constituida por la tendencia anarquista o anarcosindicalista, ¿no? Acá no hay un anarquismo de grupos de acción, que es la tendencia minoritaria del anarquismo en general. Hay una tendencia más bien más grande, mucho más grande, de anarcosindicalistas, que ellos se van a constituir en pequeños grupos de propaganda hacia finales de la década del 10 y luego constituirán en Guayaquil, ¿no? Un núcleo sindical, ¿no? La Alianza Sindical del Astillero, que será el germen de la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador, constituida a vísperas de la gran huelga general del 15 de noviembre, que es la primera huelga general en Guayaquil. En el 34 habrá otra huelga, ¿no? En 1934, la segunda huelga general. Antes, en el 33, hubo una huelga general en Quito, ¿no? Pero esa huelga no hecha en las fábricas ni desde el núcleo obrero, sino una huelga que ahora diríamos más ciudadana, pero cuyos protagonistas principales fueron los obreros, de izquierda, los socialistas, y de derecha, los remanentes de la compactación obrera nacional. 3 huelgas generales y varias huelgas generales de sector, fundamentalmente de tipógrafos y de operarios sastres en esos años. Entonces, en estas condiciones históricas son los anarquistas y a finales de los años 10 ya han aparecido o están tratando de constituirse los primeros núcleos socialistas. En los dos casos, alrededor de una intensa propaganda. En el Quito de finales de los años 10, lo cuenta Jorge Carrera Andrade, se distribuía propaganda, hojas volantes y folletería de izquierda en los parques de Quito a jóvenes que tenían inquietudes de ese tipo. Eso está en el testimonio de Carrera Andrade, una autobiografía que se llama El volcán y el colibrí, que se le encuentra todavía, ¿no? Y en Guayaquil igual. En Guayaquil eran los marineros que se bajaban de los barcos, ¿no? Los que en el malecón entregaban alguna propaganda y hablaban a los trabajadores que estaban allí, especialmente los estibadores, los trabajadores del cacao, los cacahueros. Finales de los 10, comienzos de los 20. Y ya para 1923-24 aparece el primer núcleo comunista o se configura 24-25, el primer núcleo comunista, un núcleo pequeño, dentro de lo que era un esfuerzo de organización y de propaganda más grande, que se llamó La Antorcha, un periódico animado fundamentalmente por Ricardo Paredes, que será la figura señera del comunismo ecuatoriano hasta inicios de los 40. En 1925, dentro de ese grupo de la Antorcha, que ha comenzado a llamarse la Antorcha Socialista, ¿no? Ya se constituye una fracción comunista que va a actuar casi en secreto, ¿no? Y como una fracción del Partido Socialista fundado en el 26, esta fracción comunista liderada por Paredes actuará hasta el 31. Entonces, allí aparecen esos núcleos. ¿En qué condiciones históricas? Voy a ser breve. Uno, hay una crisis de la República Liberal Oligárquica. Hay una crisis de representación, de hegemonía, de ejercicio de la hegemonía política. Están desprestigiados por su actitud antipopular, por la represión, incluida la del 22, por su corrupción, por su irrespeto al voto, están profundamente desprestigiados. La gente tiene claro a quién sirven. Sirven a la fracción
financiera, comercial, exportadora, que es el núcleo más fuerte de la burguesía de la primera mitad del siglo XX en el Ecuador. Entonces, hay una crisis. Esa crisis de la República Liberal Oligárquica tiene varias razones, como las que yo he señalado. Entre ellas, no hay que perder de vista al agotamiento del modelo de acumulación agroexportadora. Desde la guerra, el cacao entra en crisis y a comienzos de los 20 esta crisis se vuelve cada vez más profunda. Y ese es el núcleo de la riqueza. De allí viene el dinero, una riqueza concentrada. No se va a recuperar nunca el cacao, nunca. Luego le caerá un siguiente golpe a esta fracción y a este modelo de acumulación con la crisis del 29. Y claro, la tendencia de la oligarquía, cuando los oligarcas pagan impuestos y cuando no, le han cargado con el peso de la crisis a los sectores populares. Ese es un elemento. El otro elemento es la capacidad de esta burguesía, que yo le dije antes, comercial y financiera, y de sus representantes políticos, que son los liberales, para incorporar derechos sociales, la llamada cuestión social, y derechos políticos al ejercicio de la dominación. Es decir, en la hegemonía, en el ejercicio de la hegemonía, solo utilizan la fuerza y la trampa. No tienen mecanismos de consenso. No están ni siquiera en su horizonte esos mecanismos de consenso como parte de este ejercicio. Y el otro elemento un tercer elemento, es esta emergencia de los subalternos. Estos subalternos están movilizándose, están organizándose, están luchando. Luchan en el campo, luchan en la ciudad, luchan de distintas maneras. Una de ellas ya es una manera muy confrontativa, que es la huelga. Y por último, vivimos un ciclo revolucionario en el mundo y en América Latina. Un ciclo revolucionario que está modificando la subjetividad, que está modificando las ideas. Haber vivido esa subjetividad fue muy importante para estos sectores subalternos y para toda una generación, ¿no? Una generación que está inspirada en la Revolución Mexicana y en la Revolución de Octubre, que son los hechos más evidentes. Pero de antes mismo, ¿no? Existe en todo el mundo un gran movimiento revolucionario. Está cayendo en 1910 el más antiguo imperio de la Tierra, el imperio chino. Los Romanov comienzan a caerse en pedacitos en 1905 y seguirán desmoronándose hasta el 17. Ese ciclo revolucionario del Asia, de Europa y de América Latina debe ser considerado porque, insisto, modifica la subjetividad, cambia el ánimo, como nosotros necesitamos cambiar el ánimo, ¿sí? Y ese cambio de ánimo va a durar, va a durar. En el caso de Europa, ese ciclo abierto por las varias revoluciones rusas, la del 5, la de febrero del 17 y luego la de octubre del 17 hasta la guerra civil, ¿sí? Ese ciclo se cerrará en el 23. Se cerrará dramáticamente con el ascenso del estalinismo, que comenzó a arrasar y a imponer una dictadura de un aparato burocrático sobre todo lo que fue esa clase obrera y su representación política, que había hecho una revolución, la más grande de la historia hasta ese momento, en el 17, hasta la guerra civil. Se cierra ese ciclo en la Unión Soviética y se consolidará una contrarrevolución. El estalinismo no fue, la imposición del estalinismo no fue solamente que Stalin tomó su nombre y en el de un grupo. Allí se hizo una contrarrevolución. El estalinismo, en nombre de la revolución, fue profundamente reaccionario. Desbarató las más importantes conquistas sociales de la Revolución de Octubre.
entre ellas las conquistas de las mujeres, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, por ejemplo, que fueron establecidos por la Revolución de Octubre. Y como fue una tragedia, siguió presentándose ante el mundo y ante las clases trabajadoras como la representación de la Revolución del 17. Pero ese ciclo se comienza a cerrar. Ese cierre del ciclo de octubre, insisto, fue ya en el 23, cuando hubo el último intento de una revolución obrera en Alemania también. O sea, se cierra en la Unión Soviética y se cierra en Europa en general. Y hay dos representaciones de aquello. Uno es el invento de una cosa horripilante, ¿no? Que se llamó marxismo-leninismo, versión Stalin, que está codificada en un libro que se llama Los Fundamentos del Leninismo. Cientos de páginas, ¿no? Que parecen un gigantesco misal, donde está prácticamente resuelto todo lo que supuestamente la teoría marxista habría planteado sobre el poder, sobre la revolución, sobre la organización, sobre la táctica y la estrategia revolucionaria. Es un auténtico bodrio. Debe pesar varias libras. Y la otra cosa fue la proclamación por parte de Stalin de la tesis del socialismo en un solo país. Es decir, el abandono del internacionalismo, que había sido y es una de las más bellas banderas de la lucha revolucionaria. En América Latina, sin embargo, la subjetividad y ese ciclo revolucionario sigue vivo y va a seguir vivo hasta los años 30, con expresiones distintas. Las grandes insurrecciones obreras y populares que derrocarán, por ejemplo, al dictador Machado en Cuba en el año 33, son parte de este ciclo. El propio cardenismo, ahora que se habla de estos progresismos, los progresismos de ahora son cosas desteñidas y deshilachadas. Si miramos el impulso revolucionario que tuvo el cardenismo del 34 al 40 en México. ¿Por qué? ¿Por qué el cardenismo fue así, tan vigoroso? ¿No? Porque venía de un momento de una gran revolución, la gran revolución campesina de México, la más importante de América Latina hasta la revolución cubana del 59. Es la que dio ese impulso y que pudo llevar adelante la nacionalización del petróleo, una política internacional realmente soberana, de solidaridad con los perseguidos de todo el mundo, incluido Trotsky y los perseguidos y derrotados de la revolución, de la Guerra Civil Española. Y el otro gran elemento fue evidentemente la reforma agraria de Cárdenas. Entonces, ese ciclo en América Latina está bastante vivo en los años 40. En Europa vuelve a asomar un momento de ascenso revolucionario, pero que fue derrotado y masacrado por el franquismo con la complicidad de las democracias occidentales. Ese ciclo, ¿no?, se abre en el 32 con la caída de la monarquía y la República Española, y que alcanza un nivel altísimo con la insurrección de Asturias, de los mineros de Asturias en el 34, que es lo que permite que la República vuelva a ganar en el 36, se extiende el ciclo hasta el 37, pero tanto la burocracia stalinista, y de eso hay pruebas evidentes, como el ala derecha de la República y también las democracias occidentales se confabularon para acabar con ese impulso, y luego vino la derrota en la guerra civil y 40 años de dictadura, más de 1 millón de muertos después del fin de la guerra civil, y bueno, y en España todavía ni siquiera se reconoce por parte de la derecha el derecho que tienen los descendientes de las víctimas de cavar en las cunetas de las carreteras para tratar de encontrar lo que se ha logrado datar o cuantificar. Son los más de 200.000 fusilados, ¿no?, de todos esos años de la represión. Entonces, es en estas condiciones
históricas, tanto locales como internacionales, que surge esta izquierda ecuatoriana. Tú me decías, me preguntabas, ¿qué debates, qué diálogos, qué interpelaciones? Es que hay varias interpelaciones muy importantes, ¿no? Y vamos simplemente a señalarlas, ¿no? La primera cuestión que la izquierda hace es propaganda. Y ese esfuerzo de propaganda, los núcleos socialistas y luego comunistas, ¿no? Interpelan a los subalternos como actores sociales y luego actores políticos, y estos subalternos se dotan de una visión del mundo, de la lucha, que va más allá de la reivindicación justa de sus propios derechos. Y por eso pueden plantearse o comenzar a plantearse ideas de país que las élites no tienen. Si algo ha fracasado en este país son las élites, y desde hace muchísimo tiempo. No es un problema de los hijos de millonarios que este rato quieren hacerlas de buqueles de aperro. Es un problema mucho más viejo. Entonces, este es un elemento central en el cual esta izquierda dice: los liberales y los conservadores no tienen por qué ser quienes gobiernen este país hasta la eternidad. Aquí estamos nosotros. Nosotros somos una alternativa. Y ellos patean el tablero en los años 20 y aparecen como con una propuesta distinta. Luego, ¿no? Este cuestionamiento del orden social y político de los conservadores y de los liberales vino acompañado por una propuesta de un tipo distinto de sociedad. No se trataba de quítate tú para ponerme yo. Se trataba de plantearon que aquí podía haber una sociedad organizada sobre bases sociales, sobre bases económicas distintas. Una sociedad que suprima las clases sociales. Una sociedad en la cual los medios de producción y de reproducción sean socializados. Eso es un cambio ese es un cambio de guión político muy importante, porque nadie estaba hablando en ese lenguaje. Es la izquierda la que comienza a hablar de ese lenguaje. En definitiva, la izquierda comienza a hablar de la revolución social, no política, no el cuartelazo, no el codazo del uno al otro, sino un cambio real de quienes ejercen el poder. Es otro lenguaje, son otras propuestas, y se habla del socialismo. Y la izquierda también en los años 30 introduce estos debates, y es aquí, en la introducción de esos debates, conjugada con su gran labor, con su gran trabajo organizativo de los sindicatos en el campo, en la ciudad, de la movilización social, etcétera, donde la izquierda también en los años 30 sentó el guión de su propio drama, de su propio, no le llamemos culebrón, ¿no? Sería irrespetuoso con esta gente que luchó y con mucho mérito, pero diríamos su propio drama. Y ese drama tuvo un nombre. Para los comunistas se llamó revolución por etapas. Ellos hablan de una revolución agraria antiimperialista, en la cual los obreros y los campesinos se unirían con una burguesía nacional. Se haría una revolución democrática y a partir de allí se avanzaría hacia una transformación más profunda. ¿Por qué yo les llamo a esto un drama? Porque si se estudia, si se analiza la época, si se examina la evidencia histórica, esa burguesía nacional no existe. No existía por ninguna parte. Configuran, si miramos el escenario, cómo está configurada las élites en el Ecuador de los años, existen por allí alguien que puso una fábrica
y por allí otro que tiene tal vez un pequeño negocio, pero burguesía nacional no existe. Aquí hay un drama, digo yo, porque revolucionarios como Ricardo Paredes, como María Luisa Gómez de la Torre, Joaquín Gallegos Lara, Nela Martínez Espinosa, por citar a los cuatro más visibles, que eran militantes revolucionarios, que se la jugaron en esos años, sin embargo, nunca pudieron salirse de una disciplina de un nuevo Vaticano. Así como los conservadores tenían su Vaticano y la iglesia tenía su Vaticano, los comunistas tenían su Vaticano. Y ese Vaticano era la Tercera Internacional, una Tercera Internacional degenerada, parte ya de la complicidad de las purgas de los años 30 llevadas adelante por Stalin. Era una burocracia al servicio de la política exterior de la Unión Soviética, que había proclamado el abandono de la Revolución Mundial y había proclamado que la revolución podía hacerse y debía hacerse en un solo país. Y ese Vaticano tenía un papa, mucho más que un papa, ¿no? Era un papa y mucho más, que se llamaba Stalin y que es del stalinismo. Y entonces, por mantener su fidelidad a la Tercera Internacional, que les lleva a romper con el Partido Socialista, a que habían contribuido a fundar, los comunistas ecuatorianos entraron en su propio drama histórico y le apostaron a una estrategia que era inviable. Y que en el año 35, después del séptimo y último Congreso de la Internacional Comunista, había adquirido ya una forma que se llamó el Frente Popular Antifascista, que les llevó a la conciliación de clases y a que se produzca en el interior del propio Partido Comunista un tránsito de una dirección original cuya figura señera era Ricardo Paredes, muy importante Ricardo Paredes, que luego será reemplazada por el burócrata de los burócratas, que fue Pedro Sá, que desplaza a Paredes de la dirección del comunismo ya a comienzos de los 40. El otro drama, el drama de los socialistas, sí te escucho. Sí, Fernando, un poco con esto, solo quería como complementar en lo que tú estás diciendo con otra, adicionar otra pregunta. Uh -huh. ¿Qué sectores sociales eran aquellos que para la izquierda este, debían participar en la transformación social? ¿Cuál fue también el nivel de participación de las mujeres? Sería importante, has mencionado ya algunas actoras que han estado Uh -huh. presentes, ¿no? Para los comunistas son los obreros y los campesinos fundamentalmente. Tienen una línea muy sectaria los comunistas, ¿no? Con respecto a los intelectuales, que les viene de su adhesión a la Tercera Internacional, que en esos años, especialmente desde el 28, o sobre todo ya desde el 28, consolidó en el sexto Congreso de la Internacional Comunista una línea sectaria, que miraba a los socialdemócratas y a los socialistas como traidores en potencia, a tal punto que les llamó socialfascistas. Y esta confrontación con los socialdemócratas en Alemania le abrió el camino al triunfo de los nazis. No es poca cosa. Y a una derrota histórica de la cual el Partido Comunista Alemán, que era el más grande del mundo, después del Partido Comunista Soviético, nunca se pudo levantar. Para los socialistas, ya eso iba, para los socialistas son los obreros, son los campesinos, sí, el sujeto, pero ellos introducen un nuevo elemento, que es la clase media y los intelectuales surgidos de la clase media. ¿De dónde se sacaron este guión los socialistas? Bueno, calza muy bien con lo que ellos eran, un partido abierto a los intelectuales, con una alta participación de sectores medios, incluidos militares, ¿sí? Pero también muy
permeable a la influencia de Aya de la Torre, el peruano, que había fundado en 1924 Acción Popular Revolucionaria Americana, el APRA, ¿no? Que entrará a disputarle, Aya de la Torre, a Mariátegui en el Perú, ¿no? En el debate político donde Mariátegui está yendo hacia una postura marxista no cercana a la doctrina de la Tercera Internacional, sino con una mirada distinta de lo que era el papel del campesinado indígena en el caso del Perú. Aya de la Torre sostiene que acá, en definitiva, para acercarnos, hay la posibilidad de una vía distinta a la que están planteando los marxistas, ¿no? Y esa vía es una vía antiimperialista con procesos liderados por la clase media y los intelectuales. Y los socialistas ecuatorianos adhieren a esa idea, porque está muy cercana a lo que ellos eran en gran medida, ¿sí? Y en el año 1935, creo que es el tercer congreso del Partido Socialista, la establecen ya como estrategia y van a trabajar en esa dirección hasta el 44, ¿no? A pesar de que la figura rutilante del socialismo en los años 40 hasta la revolución del 28 de mayo y unos años después fue Manuel Agustín Aguirre, que no estaba tan relacionado con esta línea, o sea, no representaba tanto esta línea, es la línea que se impuso. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, hay muchos trabajos que se han hecho estos últimos años de investigación histórica. No quiero valorarlos, simplemente los quiero recomendar. Hay varias tesis de grado, hay una en específico sobre este tema hecha en la Universidad Andina que habría que consultar. Pero lo que yo quiero decir es que hay núcleos de mujeres que están organizándose. En Guayaquil, en 1920 o 21, creo, o 19, se constituye un centro feminista llamado Rosa Luxemburgo. El nombre no es poca cosa. Sí, es en el 19-20. Ese núcleo estuvo integrado por mujeres trabajadoras que tienen su propia lógica organizativa y se están constituyendo otros núcleos. En los años 30 hay una asociación femenina ecuatoriana, creo que así se llamó, en el cual participan mujeres muy vinculadas al socialismo y al comunismo. Y estas mujeres, como María Luisa Gómez de la Torre, también está Nela Martínez y están otras, no deben ser desvinculadas, no se debe mirar solamente a ellas. También hay mujeres dentro del mundo indígena que están organizándose y que van a tener un papel muy importante, especialmente en la Sierra Norte, ¿no? Estamos hablando de las históricas, que van a jugar un papel importante. Entonces, de alguna manera, socialistas y comunistas están viendo a ese sujeto subalterno, en definitiva, como el que va a procesar los cambios. Pero los comunistas con una estrategia que es inviable, porque esa burguesía nacional no existe, es el amigo imaginario, ¿sí? Del que hablan los chicos en sus bromas, no existe. Y luego la estrategia del cambio, el cambio estratégico hacia el Frente Popular, pues les lleva definitivamente a privilegiar la lucha antifascista en el marco del atlantismo, es decir, de la alianza con Churchill, de la alianza con Roosevelt, y bajo la figura tutelar del padrecito del tío Joe, como le llamaban los británicos a Stalin, en esa época que andaban de amiguis, ¿no? Enfrentando, claro, el horror del nazifascismo, ¿sí? Pero una cosa es enfrentar el horror del nazifascismo, que había que enfrentarlo, y lo hicieron los trabajadores, los militantes de Europa y de prácticamente todo el mundo, y otra cosa es entregarse, ¿no? En una alianza sin nombre, sin futuro, sin otro futuro que no sea un suicidio político
como lo hizo el movimiento comunista internacional en esos años. Y los socialistas están más o menos en lo mismo. A los socialistas no hubo que convencerles realmente de esto del Frente Popular Antifascista y de la que lleva a la conciliación total de clases y a la tesis de la democracia a secas. Una democracia seca, es decir, que no tiene actores, que no tiene rostros, que no tiene intereses, donde todos se van a encontrar, como lo definió muy bien Velasco Ibarra. El fraile y el comunista hicieron juntos la revolución del 28 de mayo. Claro, la hicieron juntos porque desde años antes, en el caso de los socialistas, por ejemplo, venían aliándose con un sector de los liberales, el Partido Liberal Independiente de Ariza Luque, ya venían uniéndose, ya se habían entregado en cuerpo y alma, ¿no?, a gobiernos como los de Mosquera Narváez. Bueno, Mosquera creo que les dio 7 ministerios, 7 u 8. Luego les mandaría a volar y les enviaría a la cárcel y al destierro. Pero se entregaron a ese gobierno, al de Mosquera Narváez. Es decir, hay una tradición de conciliación, de participación en gobiernos de este tipo, no solamente en gobiernos reformistas, como en un principio pareció ser el de Federico Páez, ¿no?, y como fue el de Enríquez Gallo, ¿no?, que obedecía al alto mando militar y a una visión reformista de los militares. No, también se entregaron a Mosquera Narváez, que fue un hombre del Directorio Supremo Liberal de Guayaquil, un operador político, una pieza política de Carlos Alberto Arroyo del Río, que era quien dirigía al Partido Liberal, un abogado de empresas extranjeras, como bien lo definieron ya en su época, que cuando llegó al poder en el 40, luego de un fraude electoral en el mejor estilo liberal, desde Alfaro hacia adelante, ¿no? Su mensaje central cuando asumió la presidencia fue: aquí vamos a restablecer el orden. Era una época de gran inestabilidad política, pero ¿quiénes eran los actores del desorden? Eran los trabajadores, eran los indígenas, eran los campesinos, eran los estudiantes de la Universidad Central, ¿no?, a los que clausuró ya Velasco en el 35 y luego les volvió a clausurar en el 39 Mosquera Narváez. Los dos habían sido rectores de la Central, para variar, y los dos como presidentes clausuraron a la Universidad Central. ¿Pero por qué? Porque sus estudiantes y sus profesores eran portadores de propuestas políticas que atentaban al orden. Entonces, cuando sube Arroyo, el programa de Arroyo es el orden, y ese orden significa crear, entre otras cosas, su propio cuerpo de orden, que fue el cuerpo de carabineros, porque no confía ni siquiera en los mismos militares, y crea su propia guardia pretoriana, ¿no? Había que ser desocupado, o sea, no tener empleo, bastante corpulento, ¿no? Y ya era carabinero, y ese fue el cuerpo de orden. La revolución del 28 de mayo en Guayaquil se hizo atacando el cuartel de carabineros y quemándolo. Ese era el símbolo del orden arroyista. Y en esta Entonces, última, perdón, sí, Fernando, que te corte, solo estás ya adentrándote como a esta última pregunta también que queríamos hacerte sobre qué imagen tenía la izquierda sobre el poder político en ese entonces, sobre el Estado en sí y sobre la democracia. Y antes de tu respuesta, quiero decirles que este programa está siendo transmitido en vivo por X Space, por Facebook Live de la XYZ Radio, a quienes les agradecemos también ser parte de este programa. Y por supuesto, les invitamos a que los sigan en redes sociales, como recuerden XYZ Radio. Recuerden que una vez que finalice este programa, lo podrán encontrar en YouTube y en nuestro canal de Telegram. bueno, Vamos, Fernando. yo espero haber contestado las preguntas que tú me planteaste, espero haberme sintonizado con las inquietudes de ustedes. Como queda poco tiempo, a ver, los comunistas tienen una idea de dictadura del proletariado, de organismos de poder soviético, que así los llaman, organismos, diríamos, de poder popular. Ellos tienen esa idea, ¿no? Eso les diferencia de los socialistas. Pero evidentemente su estrategia está condenada al fracaso,
porque el aliado estratégico, que es la burguesía nacional, simplemente no existe en el Ecuador. Y ellos terminan desde la política del Frente Popular, pasando al Frente Antifascista y pasando a la conciliación en los hechos, la conciliación de clases. La figura visible de aquello es Pedro Saad. Vean, lean los discursos de Pedro Saad en el 44. Él está hablando ya de democracia a secas. Ese es el tránsito que están llevando adelante los comunistas. Los socialistas, bueno, ellos tienen una idea de, los comunistas y los socialistas participan en elecciones, y eso está bien, ¿no? No son partidarios de un abstencionismo, como vendrá luego con cierta izquierda de los años 70 y 80, incluso hasta ahora en el Ecuador, ¿no? Pero sin embargo, los socialistas tienen una idea de una participación dentro y aceptando las reglas del sistema electoral vigente, es decir, de la república liberal oligárquica en crisis. Aceptan esas reglas, juegan con esas reglas y creen que es ampliando esas reglas cómo se puede acabar con el poder de la oligarquía liberal. Pero acabar con el poder de la oligarquía liberal en el 44 fue terrible porque al final pasó ese poder de la oligarquía liberal a los terratenientes conservadores aliados con Velasco Ibarra y con una fracción del liberalismo. Y esa fue una terrible tragedia. Velasco les organizó el gobierno fuera de lo que fue Acción Democrática Ecuatoriana, el frente político en el cual actuaron socialistas y comunistas con conservadores, el fraile y el comunista, como dijo en su momento Velasco Ibarra. No tienen una idea de un poder popular, de un poder alternativo, de un régimen político constituido sobre bases de autonomía, sobre bases sociales y políticas distintas. No la tienen. Creo que hay dentro del Partido Socialista algunos militantes marxistas que la tienen, pero no son la mayoría, son una minoría. El último documento en el cual un militante socialista habló de lo que en esa época era un poder distinto, ¿no? Fue un documento del año 28 o 29, escrito por Enrique Terán, ¿no? Que se llamó La dictadura del proletariado, ¿no? Y ahí Enrique Terán trata de enlazarse con la mejor tradición de octubre, incluido Trotsky. Y es el último. Después ya no hay documentos que utilicen ese lenguaje. Tendrán que venir los años 60, cuando hay un intento de renovación del Partido Socialista Ecuatoriano y se constituyó el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano. Pero lamentablemente el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano se enredó en la estrategia del castrismo y nunca logró constituirse como un partido revolucionario de masas obreras, campesinas, ¿no? Y se enredó en el foquismo, diríamos, en el castrismo, ¿no? ¿Sí? No sé si lo aclaré. Ellos no tienen, evidentemente, esa línea. Solamente para terminar, a tal punto que después del desastre del 44, ¿no? Donde Velasco Ibarra les deja de lado, al otro día de haberse instalado en la presidencia, antes mismo, él ya está organizando su propio juego. En el año 48 estarán socialistas apoyando la candidatura de Galo Plaza Lazo, de Patrón Galito, del hijo de Leonidas Plaza Gutiérrez, del gran hacendado pro-yanqui. Y en el 60 volverán a apoyar la candidatura de Plaza, socialistas. No extraña lo que hicieron después y no extraña mucho lo que han hecho últimamente. O, diríamos, la línea de ellos de los años 30 no es tan distinta de la línea de ahora. ¿Sí? No es que haya un quiebre, hubo un intento de quiebre, pero al final los socialistas revolucionarios disolvieron su proyecto en los años 80 y entraron en el Partido Socialista Frente Amplio,
donde se acomodaron más o menos todos, pero no para hacer un PT brasileño o un Frente Amplio uruguayo, diríamos, no como proyectos distintos con una perspectiva distinta, sino para entrar en el juego, ¿no? El juego de la democracia burguesa, el juego del clientelismo, el juego del reparto de cuotas en nombre del socialismo. Sé que esto que estoy diciendo puede parecer extremadamente duro, pero hay que mirar la evidencia histórica y hay que leerles a ellos mismos. Por favor, compañeros socialistas, y lo digo sin sarcasmo, ¿no? Lean a Aguirre. La autocrítica de Aguirre del 44 vale la pena leerla. Eso no ha perdido vigencia. Yo diría para nada. No sé si te respondí a tu inquietud. Veo que son las 9:02. Nos otorgan unos minutos más para responder unas preguntas de las redes sociales. Y bueno, voy a Ojalá comentar dos podamos. preguntas, ¿ya? ¿Sí? Bueno, la primera dice, Fernando, ¿crees que la izquierda va dejando de lado la lucha por la organización política autónoma de las clases subalternas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo han evolucionado los ideales y motivos de lucha de los líderes de izquierda en el Ecuador desde la caída de las dictaduras militares? ¿Y en qué medida se han logrado preservar los principios de igualdad social y justicia económicos defendidos por los precursores de la izquierda en nuestro país? Es muy difícil contestar esas dos preguntas teniendo poco tiempo. Es muy, muy difícil. No es que yo las rehuya, pero que la figura descollante de la izquierda en el Ecuador sea alguien como Rafael Correa, autoritario, conservador, cercano a los intereses extractivistas y al gran capital, lo dice mucho, dice mucho, dice muchísimo, ¿no? Es evidente además, es que no solamente hay que verlo a Correa. Yo veo que los grupos de jóvenes de izquierdistas que más militancia captan, a lo mejor es mi lectura equivocada, o han logrado captar en estos últimos años, son grupos que no han hecho este balance. Y si lo han hecho reivindicando al estalinismo. Es decir, son grupos neoestalinistas, ¿no? Que reivindican un Mariátegui, ¿no? Que no es el Mariátegui, por poner el tema de Mariátegui, que no es el Mariátegui de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, o sobre el que repiensa Alberto Flores Galindo en los años 80 y otros más, no. Es un Mariátegui más cercano a Abimael Guzmán, por lo menos en ciertas formulaciones. Entonces, esas concepciones llevan a prácticas burocráticas, a prácticas sectarias, y son no un grupo, es decir, es toda una corriente que en nombre de un radicalismo organizativo, ¿no? Y de un activismo radical, sin embargo, están muy lejos realmente de hacer este diálogo de ahora con este pasado y tratar de establecer este síntesis, o no diríamos síntesis, es muy pretencioso, diríamos de establecer líneas que nos conecten, que nos permitan hacer esta reflexión. Ese sujeto que hizo los cambios de la primera mitad del siglo XX, cómo actuó en la segunda mitad del siglo XX. Hay cosas que ya están escritas, hay reflexiones que se han hecho. ¿Y qué pasó luego del fin del ciclo, trágicamente, de la Revolución Rusa en el 89-91? ¿Qué ha pasado después? Entonces, regresar a Stalin o a neoestalinismos no creo que sea una buena idea y asumir caudillismos progresistas profundamente conservadores, ¿no? Profundamente conservadores, ¿no? Donde estos progresismos están tan lejos, yo diría, del cardenismo mexicano, que merece una atención mayor, ¿sí? Este, merece una mirada distinta, ¿no? Creo que lo que ha pasado en Venezuela con estas elecciones del 28 de junio tiene que ser leído, ¿no? Como una interpelación también al propio progresismo
y a los gobiernos progresistas de que no se puede sostener a personajes como Maduro, ¿no? Porque Maduro diga que es de izquierda, pues va a decir cualquier cosa, con tal de sostenerse en el poder. Hay que hacer un balance muy serio sobre lo que somos como izquierda ahora. Ahora, ¿es posible una izquierda distinta? ¿Existe? Claro que existe, pero todavía como núcleos dispersos, como núcleos que no nos encontramos, que es necesario que nos encontremos, ¿no? Que no vayamos detrás del caudillo de turno cada 4 años que hay elecciones, que seamos, ni que creamos que por firmar un papel tan triste como el que firmaron hoy día, ese famoso programa mínimo, ¿no? Ya está consolidado un esfuerzo unitario, ¿no? Yo creo que los esfuerzos unitarios pasan por diálogos, por conocernos, por reconocernos viejos, jóvenes, por oírnos, ¿no? Por ver qué estamos haciendo intelectualmente, qué estamos haciendo organizativamente. Ese es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Y por abandonar esa idea de que nos hacemos revolucionarios porque colocamos en un papel nuestras aspiraciones cósmicas, ¿no? El famoso programa máximo, o porque somos sensatos y colocamos, como ahora han hecho las izquierdas o las llamadas izquierdas, un programa mínimo que puede firmar cualquiera, cualquiera puede firmar. En el año 2006, Correa firmó todo lo que le pusimos y le pusieron delante, porque necesitaba nuestros votos. Y ya las semanas después, o al día siguiente de haber ganado en la segunda vuelta electoral, estaba armando gobierno con quienes nosotros habíamos combatido desde los sectores sociales, maestros, ecologistas, ambientalistas, y luego vendrían los 10 del Uluncoto, y luego vendrían, y luego vendrían los llamados atrasapueblos, y luego vendrían los más de 800 juicios o judicializaciones de su gobierno contra dirigentes sociales, que veo que ahora en nombre de qué, de que no gane Novoa, muchos militantes y dirigentes se han olvidado. Es que el correísmo, por decir, está en la palestra, por decirlo de alguna manera, no ha sido capaz ni de un 1% de autocrítica. Y ahora lo que nos está pidiendo es el voto por un militante de Provida. Eso no es gratis. No se trata de que las ideas de ella, si va a ser jefa de Estado, no vayan a tener que ver con una agenda social. Entonces, lo que a mí me han preguntado, gentes muy cercanas, jóvenes, es que no hay otro, es que no hay otra. Yo les digo, hay millones, pero lo que ocurre es que esas son las ideas. Ahora dominan todavía el debate de la izquierda, de las llamadas izquierdas. Y hay que colocar otras ideas. Por eso hay que hacer este diálogo. El tiempo, yo digo, el tiempo histórico no es lineal. El tiempo histórico se parece más a la idea de Einstein. Es decir, es como una hoja de papel en la que se juntan el pasado con el tiempo de ahora. Ese es el debate que nosotros debemos llevar adelante. Y creo que en eso están intuitivamente, y no solamente intuitivamente, hay gente brillante que está estudiando y que está investigando estas cosas. Pero para investigarlas mejor o para no perder mucho tiempo, hay que llamar las cosas por su nombre. Y las cosas por su nombre son estas cosas de las que estamos hablando, donde yo no descarto el esfuerzo heroico. Por eso digo, fue una tragedia lo que pasó con gentes como Joaquín Gallegos Lara, por decir un nombre. Una tragedia. Fueron sus tiempos, fue su tiempo. Bueno, que los jóvenes de ahora no vuelvan a repetir la tragedia de Joaco o de Joaquín, de ser un revolucionario siguiendo al Vaticano del Kremlin, ¿no? Que sean capaces de ser Joaquines Gallegos Lara con su propio vuelo, con un vuelo distinto,
con la capacidad de construir instrumentos políticos distintos, no sectas, no capillas, sino partidos de izquierda, de masas, con la capacidad de generar contrahegemonía, de disputarle el debate. Y aquí con eso concluyo. Aquí los izquierdistas de ahora, y le decía yo a Flores Milo en una conversación, hay dos personajes con los cuales hay que debatir este momento. Hay que debatir con Osvaldo Hurtado. Ese es el gran gurú al que venera la burguesía de este país. Los atlantistas, los herederos de la Guerra Fría, los partidarios del exterminio en Gaza. Con ese hay que debatir. Es el gurú del mercado libre. Y el otro con el cual hay que debatir es con esa tendencia. Él representa una tendencia. No hay que debatir con él porque sea particularmente inteligente, sino porque representa esa tendencia, una visión estatista de la política, una visión estatista de la economía y de la izquierda, estatista a secas, como si el Estado no tuviese nombre y apellido. Pues. El Estado tiene que ser entendido como un producto histórico, como una construcción de las luchas de los intereses de poder. Y ese Estado tiene un corazón, una columna vertebral, que sabemos cuál es. Y yo no me olvido de los 10 de Luluncoto. Y no escucho a nadie de ellos hacer memoria. Se transformaron en un símbolo. Nosotros, cuando éramos jóvenes, hicimos cosas más terribles que los 10 de Luluncoto. Tuvimos la suerte de no haberlas hecho durante un gobierno de la Revolución Ciudadana. Nos habría ido como les fue. Les habrá ido como... Y no me olvido yo de las mujeres de Saraguro. Y no es que quiera que nos quedemos, un sector de la izquierda, en eso. Pero es que hay que hacer las cuentas. Tenemos que hacer las cuentas. Y esas cuentas son con esta concepción política. Con esa concepción política que habla en nuestro nombre, que sigue hablando en nuestro nombre, a pesar de que cada vez es más evidente el giro de este progresismo tardío, que eso representan personajes como él, ¿no? A posiciones cada vez más proempresariales, cada vez más cercanas a eso que en realidad es lo que en ellos cree, porque no es un Petro. Petro hace un gobierno, intenta hacer un gobierno de centro izquierda y lo intenta. Pero Petro, para compararle con uno de su propio bando, no lo voy a comparar con uno de nuestro bando. No hay comparación, pues. Pero para compararle con alguien de su propio bando, está en las antípodas. Está en las antípodas de un Petro, de un Gustavo Fernando, Petro. nos encantaría que pudiéramos tener un diálogo mucho más largo, pero lamentablemente los tiempos han sido ya Así ve. extras también que nos han otorgado, pero de todos modos te agradecemos muchísimo por la participación y ojalá tengamos la oportunidad de que nos acompañes nuevamente. Y bueno, decirles a todos que estos criterios que nos ha compartido Fernando, como revista Ñaupa, los exponemos para que sean un aporte para el debate que actualmente se está llevando, ¿no? Y que se considere justamente la importancia de la historia para lo que ahora estamos atravesando. Agradecemos a todos y todas los que nos han acompañado en este conversatorio y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y disculpen si me extendí más allá de lo debido y si monopolicé la palabra, creo que lo hice. Espero no haber sido muy profesoral, esos defectos a uno le quedan después de una vida en el magisterio. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, Fernando.